Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un hombre se adentra en lo desconocido, en un lugar donde el eco de los motores se apaga y el silencio se convierte en un grito ensordecedor? En las afueras de una pequeña aldea llamada Ayllón, en la provincia de Soria, se erguía una carretera olvidada por el tiempo. Aquella vía, conocida solo por los más ancianos como la Carretera de los Perdidos, había sido escenario de una serie de desapariciones inquietantes. Desde hacía años, los camioneros que se atrevían a entrar en ella jamás volvían a ser vistos. La leyenda hablaba de sombras que se tragaban a los hombres y de voces susurrantes que llamaban a los incautos a su perdición. Miguel, un camionero de mediana edad, con cicatrices de un pasado que lo perseguía, había escuchado las historias en la taberna del pueblo. Se decía que el alma de un viejo conductor, un tal Fernando, vagaba por la carretera buscando compañía en su eterna soledad. A pesar de su escepticismo, algo en su interior lo empujaba a desafiar el destino. Aquella mañana, mientras el sol se filtraba a través de las nubes grises, Miguel sintió una extraña mezcla de inquietud y determinación. Tenía que hacer esa entrega, a pesar de que su madre siempre le había advertido que había caminos que era mejor evitar. El camión, un robusto Volvo de color azul, rugía en la distancia mientras se acercaba a la entrada de esa carretera prohibida. A su paso, los árboles se alzaban como centinelas, sus ramas retorcidas formando figuras grotescas en el aire. A medida que avanzaba, una sensación de opresión comenzó a envolverlo. La atmósfera se tornaba densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. La carretera, con sus baches y grietas, parecía querer desdibujar los límites entre lo real y lo fantasmal. El primer signo de conflicto llegó en forma de un abrupto silencio. Miguel, acostumbrado al sonido constante del motor y el murmullo del viento, sintió que todo a su alrededor se detenía. Solo el latido de su propio corazón resonaba en sus oídos. Miró por el retrovisor, medio esperando ver a algún otro conductor, pero la soledad era su única compañera. En ese instante, una sombra cruzó la carretera, fugaz y escurridiza, como un susurro que se desvanecía en el aire. Miguel se detuvo en seco, el sudor perlándole la frente, preguntándose si realmente había visto algo o si su mente le estaba jugando una mala pasada. La carretera, con sus curvas traicioneras y su neblina envolvente, se convertía en un laberinto. Cada giro parecía alejarlo de la realidad, como si el tiempo se distorsionara a su alrededor. Recordó a su padre, quien había sido camionero antes que él, y cómo había desaparecido en circunstancias similares. «Nunca te metas en esa carretera», le había advertido con una mirada grave. Pero Miguel había ignorado el consejo, impulsado por una mezcla de necesidad económica y una curiosidad que lo llevaba a desafiar lo desconocido. A medida que sus recuerdos lo atormentaban, el camión continuaba avanzando como si tuviera vida propia. La luz del día empezaba a desvanecerse y el cielo se tiñó de un rojo inquietante, como si el sol estuviera advirtiendo a los desprevenidos sobre la oscuridad que se avecinaba. Las sombras comenzaron a alargarse y Miguel sintió que la carretera se convertía en un ser vivo, palpitante y ansioso por devorar a los incautos. Pero el verdadero terror se desató cuando, a lo lejos, vio una figura a la orilla de la carretera. Era un hombre de aspecto desaliñado, con ojos que parecían conocer secretos que jamás deberían ser revelados. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre levantó la mano, pidiendo ayuda, pero en su mirada había algo más. Una advertencia silenciosa. «No te acerques», parecía decir su expresión, y sin embargo, algo en el interior de Miguel lo impulsó a detenerse. El sonido del motor se apagó y el silencio volvió a envolverlos. La carretera, ahora oscura y amenazante,
parecía cerrarse a su alrededor, y Miguel se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba contra la creciente sensación de desesperación. ¿Qué haría ahora? ¿Acaso estaba destinado a convertirse en una de las historias que escuchaba en la taberna, un eco perdido en la neblina del tiempo? Pero cuando cayó la noche, algo inexplicable sucedió. La noche cayó de repente, como si un telón oscuro hubiera sido arrastrado por un viento helado. Miguel, atrapado en su camión, no podía apartar la vista del misterioso hombre que se encontraba a la orilla de la carretera. La figura parecía casi etérea, como si la neblina misma lo envolviera, pero sus ojos eran claros y profundos, como pozos que guardaban secretos inconfesables. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Miguel, a pesar de que su voz temblaba con el eco del miedo. El hombre se acercó. Su andar era cauteloso, como si cada paso lo llevase más cerca de un abismo. «No deberías estar aquí», dijo con un tono grave y pausado. «No lo sabes. Esta carretera no perdona». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «He oído historias, pero soy solo un camionero», contestó, tratando de mantener la calma. Sin embargo, la incredulidad se tornaba en ansiedad. La mirada del extraño parecía atravesarlo, como si intentara leer sus pensamientos más oscuros. «Fernando», se presentó el hombre, el mismo nombre que había escuchado en susurros y leyendas. «Soy el guardián de los que se pierden aquí. Muchos han venido, pocos han salido». La revelación le dejó un nudo en el estómago. ¿Era realmente aquel hombre el espíritu de Fernando, el que vagaba por la carretera en busca de compañía? Miguel no podía permitir que su mente se dejara llevar por la locura de la superstición, pero la atmósfera opresiva y el aura de aquel desconocido comenzaban a desdibujar la frontera entre la realidad y la fantasía. «¿Qué ha pasado con los otros?», preguntó con voz temblorosa. Fernando hizo un gesto hacia la carretera oscura. «Se han convertido en parte de esta tierra, como yo. La carretera los reclama, los atrapa en su red de sombras. No puedes confiar en lo que ves ni en lo que oyes. La noche tiene su propia voz y no siempre es amable». Miguel sintió que la desesperación lo envolvía. Una parte de él quería huir, pero otra lo mantenía allí, como si una fuerza invisible lo atara a aquel lugar. «¿Qué debo hacer?», se atrevió a preguntar, su voz apenas un susurro. «Debes seguir adelante, pero no sin prepararte para lo que se avecina. La carretera no solo se alimenta de carne, sino de miedos y secretos. Aquellos a los que has perdido, ellos no han desaparecido, están esperando. Escucha bien, porque no estarás solo en tu viaje». Un escalofrío le recorrió el cuerpo a Miguel. La advertencia de Fernando resonaba en su mente, y a pesar de la incertidumbre, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. «Si la carretera quiere algo de mí, no se lo daré tan fácilmente», pensó, decidido a enfrentarse a lo desconocido. «Vas a necesitar aliados», dijo Fernando, cortando sus pensamientos. «No todos los que encuentras aquí son enemigos. Algunos pueden ayudarte, otros no. Te mostraré el camino, pero tendrás que ser fuerte». Con un movimiento de su mano, Fernando indicó que lo siguiera. Miguel sintió una mezcla de miedo y curiosidad, pero la posibilidad de encontrar respuestas más allá de su propia angustia lo empujó a avanzar. Mientras se adentraban en la oscuridad, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se alzaban como gigantes distorsionados y la carretera se volvía cada vez más angosta, como si quisiese engullirlos. Miguel, sintiendo el peso de su pasado en cada paso, recordó a su padre y su advertencia, pero ahora ya no podía dar marcha atrás. Fue entonces cuando se encontraron con la primera de las figuras que habitarían esta pesadilla, una mujer de cabello enmarañado y ojos vacíos que se asomaba desde detrás de un árbol. «¿Por qué has venido?», preguntó con voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «No sabes lo que te espera». Miguel se detuvo.
enfrentándose a ella. «¿Quién eres?», exigió, su voz resonando en la penumbra. «Soy Clara», respondió, «y he estado atrapada aquí durante años. Vine buscando a mi hermano y ahora soy parte de esta carretera, como todos los demás». La revelación hizo que el corazón de Miguel se acelerara. «¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado contigo?», cuestionó, sintiendo la desesperación de la mujer. Ella bajó la mirada y en sus ojos se reflejaba la tristeza de un alma perdida. «La carretera se alimenta de nuestra esperanza. Nos atrapa en un ciclo sin fin y cada intento de escapar nos acerca más a su abrazo mortal». «¿Y cómo podemos salir?», insistió Miguel, notando que su voz resonaba con una urgencia que no podía controlar. Clara levantó la vista. «No hay una respuesta sencilla. Debes enfrentarte a tus propios miedos, a los secretos que has guardado. Este lugar no solo te prueba físicamente, sino que saca a la luz lo que has escondido en la oscuridad de tu alma». Miguel sintió que su pasado lo invadía. La culpa por no haber podido ayudar a su padre, la tristeza por la ausencia de su madre y el miedo a convertirse en una sombra más en esa carretera. «No puedo dejar que me atrape», murmuró, su determinación renovándose. Fernando, observando la interacción, intervino. «Clara puede ser tu guía, pero debes estar dispuesto a escuchar y aprender. La carretera tiene su propio lenguaje, y si no lo comprendes, te devorará». Miguel asintió lentamente. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez sentía que no estaba solo. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, había una chispa de esperanza, una posibilidad de encontrar respuestas y liberarse de la maldición de la carretera. A medida que continuaban avanzando, una extraña conexión se formó entre ellos. Clara, con su voz temblorosa, compartía fragmentos de su historia, revelando sus propios secretos y miedos. Miguel se dio cuenta de que su lucha era también la de ella, y que juntos podían enfrentarse a lo que esta carretera había preparado para ellos. Pero en el fondo de su ser, una inquietante duda persistía. ¿Podrían realmente romper el ciclo, o estaban condenados a convertirse en parte de la leyenda que rodeaba la carretera de los perdidos? La noche se adensaba y con cada paso que daban, el misterio se intensificaba, llevándolos hacia un destino incierto y aterrador. La noche se volvía más densa con cada paso que Miguel y Clara daban en la carretera. Sus sombras se alargaban, como si la oscuridad misma intentara atraparlos. La figura de Fernando, siempre presente, parecía ser el único ancla entre la locura y la realidad que se desmoronaba a su alrededor. A medida que Clara compartía su historia, Miguel sentía que los hilos de su propio pasado comenzaban a entrelazarse con los de ella. «Vine aquí buscando a mi hermano, pero fue un error. La carretera tiene una forma de jugar con tus emociones, de alimentarse de tus esperanzas», explicó Clara, su voz un eco de desesperación. «Cada vez que intentaba avanzar, los recuerdos de mi hermano volvían a atraparme. Su risa, su voz, se convirtieron en cadenas que me mantenían aquí». Miguel sintió un nudo en el estómago. La historia de Clara resonaba en él, recordándole su propia pérdida. «Yo también he perdido a alguien», confesó, la voz entrecortada. «Mi padre, no pude salvarlo». Un silencio pesado se instaló entre ellos, un silencio cargado de culpa y dolor compartido. Pero antes de que pudieran profundizar más en sus penas, un fuerte estruendo resonó en la oscuridad, como si la propia carretera estuviera protestando. Miguel se sobresaltó. «¿Qué fue eso?», preguntó, la adrenalina corriendo por sus venas. Fernando levantó una mano indicando que se detuvieran. «Es la carretera», dijo, su voz grave. «A veces busca manifestarse, a veces quiere que temáis. Debéis estar en guardia». Clara, temblando, se acercó a Miguel. La cercanía de ambos les proporcionaba una sensación de seguridad en esa vorágine de terror. De repente, una forma indistinta emergió del vapor que envolvía la carretera.
Era un hombre, pero su rostro estaba cubierto por una máscara negra y su cuerpo parecía distorsionarse, como si el propio aire lo rechazara. ¿Por qué habéis venido?, preguntó la figura con una voz profunda, resonante como un eco lejano. ¿Acaso no sabéis que aquí solo hay perdición? Fernando se interpuso, su figura imponente desafiando la amenaza. «No te atrevas a acercarte», gritó, su voz vibrando en la noche. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era este nuevo ser? ¿Y qué quería de ellos? Mientras la tensión crecía, Miguel sintió que su cordura empezaba a tambalearse. «Esta carretera no es lo que parece», dijo la figura enmascarada, su tono burlón. «Es un reflejo de vuestros miedos más profundos, de las verdades que intentáis ocultar». Miguel sintió que la mente se le nublaba. ¿Era posible que ese ser tuviera razón? ¿Estaba su propia angustia materializándose en esta forma espectral? Clara temblaba, aferrándose al brazo de Miguel. «No lo escuches, es una trampa», murmuró, sus ojos reflejando el terror. Pero en el fondo, Miguel no podía evitar preguntarse si había algo de verdad en las palabras del enmascarado. La culpa por no haber podido salvar a su padre, la sensación de no haber sido lo suficientemente fuerte. ¿Y si todo eso lo estaba atrayendo hacia esta pesadilla? La figura avanzó, cada paso resonando como un tambor en el pecho de Miguel. «Los que se pierden aquí son los que han abandonado su lucha. Te ofrezco una salida, pero a un precio. ¿Estás dispuesto a pagar?» La tentación de escapar de su dolor era abrumadora, pero en el fondo, Miguel sabía que no podía caer en esa trampa. «No nos interesa», exclamó Fernando, interponiéndose entre ellos y la figura. «No puedes jugar con sus mentes. Ellos son más fuertes de lo que crees». La figura pareció dudar, su máscara oscura reflejando un destello de incertidumbre. «Tal vez tengas razón, guardián», dijo finalmente, retrocediendo un paso. «Pero la carretera no perdona, siempre toma lo que le pertenece». Con un movimiento rápido, desapareció en la neblina, dejándolos en un silencio ominoso. Miguel respiró hondo, tratando de calmarse. Se volvió hacia Clara, quien aún temblaba, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «No podemos dejar que esto nos venza», dijo, su voz más firme. «Debemos seguir adelante, descubrir la verdad detrás de esta maldición». Fernando asintió, pero había una preocupación en su mirada. «No es solo la carretera lo que temes, Miguel. Tus propios miedos están entrelazados con este lugar. A veces, lo que más tememos se manifiesta de formas inesperadas». Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Fernando resonaban en su mente. ¿Qué secretos había escondido? ¿Qué parte de su pasado estaba conectada a esta carretera? «Tu padre», comenzó Fernando, pero Miguel lo interrumpió. «No hables de él», dijo, su voz quebrándose. Pero Fernando continuó, ignorando la súplica. «Tu padre sabía más de lo que creías. Él también recorrió esta carretera. Buscaba algo que nunca encontró, y eso lo llevó a su final». Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo en el estómago. ¿Su padre había estado atrapado aquí, en esta misma pesadilla? «¡No puede ser!», gritó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «Mi padre nunca estuvo aquí. Él se fue para siempre». Pero esas palabras sonaban vacías, como un eco en la distancia. La duda comenzaba a consumirlo. «Debes enfrentarlo», exigió Clara, sus ojos fijos en él. «No puedes escapar de tu pasado. La carretera lo sabe y lo usará en tu contra». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. No quiero pensar en eso», murmuró, sintiendo que la locura se apoderaba de él. Pero la verdad se le presentaba cada vez más clara, y la conexión entre su pasado y la carretera se hacía innegable. La figura enmascarada, la advertencia de Fernando, la historia de Clara, todo apuntaba a un oscuro secreto que debía desenterrar. Mientras se adentraban más en la noche, la incertidumbre se cernía sobre ellos.
La carretera parecía cobrar vida, susurros de antiguos viajeros resonaban en el viento, y Miguel se dio cuenta de que los ecos de su pasado estaban más cerca de lo que había imaginado. La lucha por su cordura se intensificaba, y con cada paso, la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba un poco más. «Debo encontrar la verdad», pensó, decidido a enfrentar los fantasmas que lo acechaban. Con Clara y Fernando a su lado, se adentraron en la oscuridad, listos para descubrir lo que la carretera tenía reservado para ellos y lo que su propio pasado aún ocultaba. La noche se cerró a su alrededor y el destino que los esperaba era tan incierto como aterrador. La noche se volvía más densa con cada paso que Miguel y Clara daban en la carretera. Sus sombras se alargaban como si la oscuridad misma intentara atraparlos. La figura de Fernando, siempre presente, parecía ser el único ancla entre la locura y la realidad que se desmoronaba a su alrededor. A medida que Clara compartía su historia, Miguel sentía que los hilos de su propio pasado comenzaban a entrelazarse con los de ella. «Vine aquí buscando a mi hermano, pero fue un error. La carretera tiene una forma de jugar con tus emociones, de alimentarse de tus esperanzas», explicó Clara, su voz un eco de desesperación. «Cada vez que intentaba avanzar, los recuerdos de mi hermano volvían a atraparme. Su risa, su voz, se convirtieron en cadenas que me mantenían aquí». Miguel sintió un nudo en el estómago. La historia de Clara resonaba en él, recordándole su propia pérdida. «Yo también he perdido a alguien», confesó, la voz entrecortada. «Mi padre, no pude salvarlo». Un silencio pesado se instaló entre ellos, un silencio cargado de culpa y dolor compartido. Pero antes de que pudieran profundizar más en sus penas, un fuerte estruendo resonó en la oscuridad, como si la propia carretera estuviera protestando. Miguel se sobresaltó. «¿Qué fue eso?», preguntó, la adrenalina corriendo por sus venas. Fernando levantó una mano indicando que se detuvieran. «Es la carretera», dijo, su voz grave. «A veces busca manifestarse, a veces quiere que temáis. Debéis estar en guardia». Clara, temblando, se acercó a Miguel. La cercanía de ambos les proporcionaba una sensación de seguridad en esa vorágine de terror. De repente, una forma indistinta emergió del vapor que envolvía la carretera. Era un hombre, pero su rostro estaba cubierto por una máscara negra y su cuerpo parecía distorsionarse, como si el propio aire lo rechazara. «¿Por qué habéis venido?», preguntó la figura con una voz profunda, resonante como un eco lejano. «¿Acaso no sabéis que aquí solo hay perdición?». Fernando se interpuso, su figura imponente desafiando la amenaza. «No te atrevas a acercarte», gritó, su voz vibrando en la noche. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era este nuevo ser? ¿Y qué quería de ellos? Mientras la tensión crecía, Miguel sintió que su cordura empezaba a tambalearse. «Esta carretera no es lo que parece», dijo la figura enmascarada, su tono burlón. «Es un reflejo de vuestros miedos más profundos, de las verdades que intentáis ocultar». Miguel sintió que la mente se le nublaba. ¿Era posible que ese ser tuviera razón? ¿Estaba su propia angustia materializándose en esta forma espectral? Clara temblaba, aferrándose al brazo de Miguel. «No lo escuches, es una trampa», murmuró, sus ojos reflejando el terror. Pero en el fondo, Miguel no podía evitar preguntarse si había algo de verdad en las palabras del enmascarado. La culpa por no haber podido salvar a su padre, la sensación de no haber sido lo suficientemente fuerte. ¿Y si todo eso lo estaba atrayendo hacia esta pesadilla? La figura avanzó, cada paso resonando como un tambor en el pecho de Miguel. «Los que se pierden aquí son los que han abandonado su lucha. Te ofrezco una salida, pero a un precio. ¿Estás dispuesto a pagar?». La tentación de escapar de su dolor era abrumadora, pero en el fondo, Miguel sabía que no podía caer en esa trampa. «No nos interesa», exclamó Fernando, interponiéndose entre ellos y la figura.
No puedes jugar con sus mentes. Ellos son más fuertes de lo que crees. La figura pareció dudar, su máscara oscura reflejando un destello de incertidumbre. Tal vez tengas razón, guardián, dijo finalmente, retrocediendo un paso. Pero la carretera no perdona, siempre toma lo que le pertenece. Con un movimiento rápido, desapareció en la neblina, dejándolos en un silencio ominoso. Miguel respiró hondo, tratando de calmarse. Se volvió hacia Clara, quien aún temblaba, pero había una chispa de determinación en sus ojos. No podemos dejar que esto nos venza, dijo, su voz más firme. Debemos seguir adelante, descubrir la verdad detrás de esta maldición. Fernando asintió, pero había una preocupación en su mirada. No es solo la carretera lo que temes, Miguel. Tus propios miedos están entrelazados con este lugar. A veces, lo que más tememos se manifiesta de formas inesperadas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Fernando resonaban en su mente. ¿Qué secretos había escondido? ¿Qué parte de su pasado estaba conectada a esta carretera? Tu padre, comenzó Fernando, pero Miguel lo interrumpió. No hables de él, dijo, su voz quebrándose. Pero Fernando continuó, ignorando la súplica. Tu padre sabía más de lo que creías. Él también recorrió esta carretera. Buscaba algo que nunca encontró, y eso lo llevó a su final. Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo en el estómago. ¿Su padre había estado atrapado aquí, en esta misma pesadilla? ¡No puede ser!, gritó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Mi padre nunca estuvo aquí. Él se fue para siempre. Pero esas palabras sonaban vacías, como un eco en la distancia. La duda comenzaba a consumirlo. Debes enfrentarlo, exigió Clara, sus ojos fijos en él. No puedes escapar de tu pasado. La carretera lo sabe y lo usará en tu contra. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. No quiero pensar en eso, murmuró, sintiendo que la locura se apoderaba de él. Pero la verdad se le presentaba cada vez más clara, y la conexión entre su pasado y la carretera se hacía innegable. La figura enmascarada, la advertencia de Fernando, la historia de Clara, todo apuntaba a un oscuro secreto que debía desenterrar. Mientras se adentraban más en la noche, la incertidumbre se cernía sobre ellos. La carretera parecía cobrar vida, susurros de antiguos viajeros resonaban en el viento, y Miguel se dio cuenta de que los ecos de su pasado estaban más cerca de lo que había imaginado. La lucha por su cordura se intensificaba, y con cada paso, la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba un poco más. Debo encontrar la verdad, pensó, decidido a enfrentar los fantasmas que lo acechaban. Con Clara y Fernando a su lado, se adentraron en la oscuridad, listos para descubrir lo que la carretera tenía reservado para ellos y lo que su propio pasado aún ocultaba. La noche se cerró a su alrededor y el destino que los esperaba era tan incierto como aterrador. Fue en ese momento de tensión máxima cuando la carretera comenzó a vibrar bajo sus pies. Un retumbar sordo resonó en la distancia, como si algo antiguo y poderoso despertara de su letargo. Miguel sintió que la tierra temblaba y un viento helado cortó el aire, llevando consigo murmullos que parecían provenir de otra época. ¡Rápido! ¡Debemos avanzar!, gritó Fernando, su voz cortando la atmósfera tensa como un cuchillo. Pero Miguel estaba paralizado, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada latido. Era como si la carretera lo estuviera llamando, como si le susurrara secretos que estaban destinados solo para él. «Miguel, muévete», insistió Clara, y el tono de su voz lo sacó de su trance. Con una sacudida, comenzó a correr, sus pasos resonando en el asfalto. A su lado, Clara y Fernando lo seguían, pero el eco de la voz enmascarada seguía reverberando en su mente. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Clara, su mirada nerviosa buscando respuestas en la oscuridad. «Esto no es solo una carretera», murmuró Miguel,
mientras un sudor frío le recorría la frente. Es un laberinto de nuestros miedos y debemos enfrentarlos. La carretera parecía cobrar vida. Las sombras se alargaban y retorcían, formando figuras vagamente familiares que danzaban a su alrededor. Miguel sintió que los recuerdos lo asaltaban. Risas, gritos, una mano que se perdía en la niebla. Su padre, la imagen de él sonriendo pero también de él cayendo, atrapado en un abismo del que no podía escapar. «Miguel, no te detengas», gritó Fernando, y en ese momento Miguel comprendió que lo que estaba viendo no eran solo visiones, eran las manifestaciones de su dolor, de su culpa. La carretera lo obligaba a enfrentar la verdad que siempre había evitado. «No puedo», ex Miguel, abrumado por la intensidad de las visiones, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La carretera, en su furia, parecía devorar los recuerdos que lo atormentaban, y cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que siempre había temido enfrentar. «¡No puedo!», exclamó, sintiendo que su corazón latía descontrolado. La desesperación lo invadía, pero en el fondo sabía que no podía rendirse. Fernando, al ver el estado de su amigo, se adelantó y le tomó del brazo con fuerza. «Miguel, debes hacerlo. Esto es parte de tu viaje. Tienes que enfrentarte a lo que has estado evitando». Las palabras del guardián resonaron con una claridad aterradora, como un mantra que lo instaba a avanzar. Miguel sintió que su determinación comenzaba a afianzarse, aunque las sombras continuaban acechándolo. «¡Clara!», gritó, al darse cuenta de que la joven había retrocedido, paralizada por el miedo. «No te quedes atrás». Ella lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y resolución. A pesar de su propio miedo, dio un paso hacia adelante, y eso le dio a Miguel el impulso que necesitaba. «No estamos solos en esto», pensó, sintiendo que la conexión con Clara y Fernando era su salvación en esa pesadilla. Con un profundo aliento, Miguel cerró los ojos por un momento, permitiendo que los recuerdos fluyeran a su mente. La risa de su padre se mezclaba con el eco de su voz, las palabras que él nunca pudo decir. «Papá, perdóname», gritó, liberando el dolor que había guardado durante tanto tiempo. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como si su grito hubiera cortado a través de la neblina que los rodeaba. Pero la carretera no estaba dispuesta a dejarlos ir tan fácilmente. Un último retumbante estruendo resonó, y una ola de energía los envolvió, haciendo que Miguel cayera de rodillas. Sufrió una punzada en el pecho y un ardor recorrió su cuerpo, marcando su piel con cicatrices invisibles. Con un último esfuerzo, levantó la mirada hacia la línea del horizonte. «No me dejaré vencer», gritó, y en ese instante un destello de luz atravesó la oscuridad. El aire se volvió más ligero y la carretera comenzó a calmarse. Las sombras se disiparon, dejando atrás un eco lejano de sus propios gritos, así como la figura enmascarada que se desvanecía en la distancia. Miguel se levantó, sintiendo el peso de sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, pero había una nueva claridad en su mente. Había enfrentado su dolor, y aunque no podía borrar lo que había sucedido, había comenzado a sanar. Clara se acercó, su rostro pálido pero determinado. «Lo hicimos», dijo, su voz temblando. «¿Pero a qué costo?». Miguel la miró, dándose cuenta de que ella también había enfrentado sus propios demonios. La carretera había marcado sus vidas de maneras que nunca podrían olvidar. Fernando, siempre vigilante, los observó con una mezcla de orgullo y preocupación. «No está terminado», advirtió, su mirada fija en el camino que se extendía ante ellos. «La carretera ha sido apaciguada, pero no está controlada. Aún guarda secretos que deben ser desvelados». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque habían sobrevivido a la confrontación, el misterio aún era palpable, como un hilo oscuro que se entrelazaba con sus destinos. Al mirar hacia atrás,
Miguel vio cómo la carretera, aunque tranquila, parecía estar esperando, como si aguardara su regreso. La idea de que aún había más por descubrir le provocó un escalofrío. ¿Qué más le quedaba por enfrentar? ¿Y qué secretos había dejado atrás? ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó Clara, su voz llena de incertidumbre. ¿Qué haremos ahora? Miguel, sintiendo el peso de la decisión, se volvió hacia ella y Fernando. Debemos seguir. Debemos entender lo que nos ha traído aquí y lo que realmente significa, respondió, sintiendo que una nueva determinación brotaba en su interior. Fernando asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. La lucha no ha terminado, y lo que habéis descubierto hoy es solo la punta del iceberg. Vuestras historias están entrelazadas con la carretera de maneras que apenas empezáis a comprender. Miguel sintió un nudo en el estómago. La verdad de su padre, el destino de Clara y las advertencias de Fernando lo mantenían alerta. Mientras se adentraban en la noche, la carretera parecía cobrar vida una vez más, susurrando secretos que solo ellos podían escuchar. Pero había algo más, un eco de la figura enmascarada que aún resonaba en su mente. ¿Qué precio tendré que pagar por la verdad?, se preguntó Miguel, sintiendo que el costo podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a afrontar. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el murmullo de otros viajeros perdidos, y a medida que los tres avanzaban, la sensación de que algo más acechaba en la oscuridad crecía. ¿Quién había estado en la carretera antes que ellos? ¿Y qué les había sucedido? Las respuestas estaban cerca, pero el camino estaba lleno de peligros ocultos. Miguel sabía que su viaje apenas comenzaba, y que lo que habían enfrentado era solo un fragmento de un rompecabezas mucho más grande. La carretera, con todos sus secretos y misterios, aún los esperaba, y el futuro se dibujaba incierto y lleno de posibilidades. Con la determinación renovada, los tres avanzaron, cada paso resonando con la promesa de nuevos desafíos y la búsqueda de la verdad que los había unido en su lucha. En el horizonte, una luz parpadeante brilló, como un faro que los guiaba hacia lo desconocido, y Miguel no pudo evitar preguntarse si esa luz significaba esperanza o un nuevo obstáculo en su camino. La noche aún guardaba muchos secretos, y la carretera, en su eterna danza de sombras y luces, continuaba llamándolos hacia su destino inevitable. Miguel, Clara y Fernando continuaron su camino hacia la luz parpadeante que se dibujaba en el horizonte, cada paso resonando con una mezcla de esperanza y temor. Sin embargo, a medida que se acercaban, la luz comenzó a oscilar, revelando un paisaje distorsionado, como si la propia realidad estuviera a punto de desmoronarse. La carretera, que antes parecía apacible, ahora se retorcía bajo sus pies, susurros oscuros, envolviendo el aire, llenándolo de una inquietante melodía. ¿Están listos para lo que venga?, preguntó Fernando, su voz grave cargada de una inquietud palpable. Miguel, sintiendo que su determinación flaqueaba, miró a Clara. Ella le sonrió, pero en sus ojos brillaba una sombra de duda. Era evidente que todos cargaban con el mismo peso, el miedo a lo desconocido que acechaba más allá de esa luz. Con un profundo aliento, Miguel avanzó, decidido a no dejar que la oscuridad los consumiera. Pero al cruzar el umbral de la luz, la escena a su alrededor cambió bruscamente. En lugar de encontrar un refugio, se encontraron en un oscuro laberinto de espejos. Las imágenes reflejadas no eran solo ellos, eran versiones distorsionadas, grotescas de sí mismos, riendo y burlándose de sus miedos más profundos. «Esto no puede ser real», gritó Clara, su voz resonando en el laberinto. Pero Miguel sabía que era más que un simple truco. Era un reflejo de su propia lucha interna, una manifestación de los demonios que habían enfrentado. En un instante, los espejos comenzaron a romperse, cada fragmento resonando con el eco de sus propios gritos de dolor. «Debemos salir de aquí»,
exclamó Miguel, sintiendo que la luz que los había guiado se desvanecía. Fernando intentó guiarlos, pero los espejos los mantenían atrapados, como si la carretera misma se hubiera vuelto en su contra. «No podemos dejar que nos atrapen», insistió. Con cada nuevo paso, las risas se volvían más intensas, más aterradoras. Las imágenes de su pasado se hicieron más vívidas, y Miguel comenzó a ver a su padre no como un recuerdo, sino como una sombra oscura que lo observaba desde el fondo del laberinto. «Papá, no», murmuró, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Las risas se convirtieron en gritos ensordecedores y el laberinto comenzó a cerrarse a su alrededor. «¡Miguel! ¡Clara!», gritó Fernando, pero sus voces se perdieron en el caos. En un momento de claridad, Miguel comprendió que la única manera de escapar era enfrentarse a su reflejo más oscuro. «Soy yo quien decide mi destino», bramó, rompiendo uno de los espejos con su mano. El cristal se hizo añicos y con ello la risa se convirtió en un grito desgarrador. La oscuridad se desató y el laberinto comenzó a desmoronarse, pero en el último instante, antes de que la luz pudiera abrazarlos, Miguel sintió una presión en su pecho. La carretera se alzó y los tragó en un torbellino de sombras. Al despertar, se encontraron de nuevo en la carretera, pero ya no eran los mismos. Las cicatrices eran más que marcas físicas. Llevaban en sus almas la carga de lo que habían enfrentado. Lo que había sido un viaje de descubrimiento se había transformado en una condena. Ahora, con cada paso, la carretera parecía reírse de ellos, susurros de promesas y advertencias resonando en el aire. La figura enmascarada apareció en la distancia, observándolos con ojos vacíos. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la certeza de que nunca podrían escapar realmente de lo que habían despertado. La verdad era aterradora. La carretera siempre estaría allí, y ellos eran ahora parte de su oscuro tejido. La luz parpadeante que antes parecía ofrecer esperanza, ahora se tornaba en una advertencia, un recordatorio de que la lucha jamás había terminado. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en futuras historias.